Bueno, vamos a empezar a hacer la simulación del amplificador operacional. El amplificador operacional, el invertido, el no invertido, el invertido. Entonces vamos a iniciar. Acá vemos en este ejercicio que yo lo tengo con una resistencia de 10K y con una resistencia R1 de 5K. La de R2 es de 10K. Entonces 10, dice la ecuación, que para tener la ganancia entonces es R2 dividido en R1. Entonces 10 dividido en 5 nos da como ganancia 2 voltios. Aquí le estamos inyectando una tensión, como podemos observar, de 500 voltios. Estoy aplicando 500 voltios al circuito, tanto en entrada positiva como en entrada negativa. Entonces vamos a simular y nos vamos a dar cuenta en el osciloscopio, en los patrones de la gráfica, nos vamos a dar cuenta que la amarilla que nos representa, la amarilla nos representa la salida. La salida es la ganancia. Entonces acá vamos a observar que en la ganancia nos está marcando los 2 voltios como lo indiqué. 2 voltios en la parte de arriba se puede ver. En la salida, en la entrada nos mantiene 1 voltio. Ahora vamos a cambiarle estos patrones. Cambiémosle estos patrones. Ahora vamos a ponerle acá que la R1 es igual a 10K. R1 igual a 10K. Entonces 10 dividido en 10 nos va a dar como ganancia 1 voltio. Entonces pongámoslo a simular. Nos vamos a dar cuenta que ahora tanto la salida como la entrada están desfasadas. Hay una señal desfasada. La señal de entrada y la señal de salida tendrá el mismo valor, pues en la entrada está la resistencia de 10K y en la salida la resistencia con 10K. Entonces 10 del R2 dividido en 10K del R1 es igual a 1K, a un voltio de ganancia. Entonces sería menos 1K, sería menos 1 voltio, pues estarían invertidos en la señal principal. Vemos que lo dejaremos en 1, así como la señal de salida en 1, y vamos a cambiar el tiempo. Entonces aquí vamos a darnos de cuenta que está esto desfasado, el pico de abajo de la entrada y el pico de la salida. El pico de la salida, 1 voltio, nos marca también acá 1 voltio, 1 voltio y 1 voltio. Entonces vamos a cambiarle esos valores. Esos valores vamos a cambiárselo por 1 y este vamos a cambiárselo también por 1. Así rápidamente, 1 en 1 está una vez. Entonces pues tendría que marcar lo mismo. Aquí nos va a marcar lo mismo, nos está marcando lo mismo. Hay un desfase y este desfase nos marca 1 voltio en la salida y en la entrada también está marcando el voltio. Entonces acá podemos ver que la simulación del primer ejercicio, que es el invertido, el amplificador operacional invertido. Entonces con 15 voltios tenemos una amplificación excelente. Aquí nos damos cuenta que hay una amplificación excelente, está amplificando bien, no hay el pico plano, el pico está en forma oblicua, en forma circular, hay una curva. La salida es la amarilla, está desfasada a 180 grados y si vemos las puntas tendremos con 15 voltios una amplificación excelente. Aquí la ganancia está en que la ganancia está en 1 voltio. Muchas gracias y vamos a proceder al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el no inversor. Ahora en el no inversor vemos que la tierra no está entrando al pin 3, sino directamente a la resistencia del pin 2 del amplificador operacional. Esto es un amplificador operacional de la serie 741. Aquí vemos que tenemos la misma entrada de 15 voltios positivo y 15 voltios negativo
en la parte del pin 4. En el pin 3, en el positivo, nos llega de la entrada del azul, y el B es la salida. El B es nuestra salida, que es el pin 6 del amplificador operacional. Entonces, ¿qué dice esta ecuación? Esta ecuación dice lo siguiente. La ecuación dice que resistencia 2 dividido en resistencia 1, resistencia 2 dividido en resistencia 1 más 1 nos da la ganancia. Acá ya es más 1, ya es este es el no inversor. Y vamos a ponerlo a simular. La simulación nos dice lo siguiente. Entonces la simulación acá nos va a marcar que 10 dividido en 10 igual a 1, y 1 más 1 igual a 2. Exactamente, aquí nos está marcando 2 voltios, y aquí ya nos podemos observamos que la señal está en fase. Ambas están en fase. Ahora están ambas en la misma fase. Entonces, en el pico positivo de la señal de entrada, que es esta, la señal de entrada, está en el mismo pico de la fase de la señal de la salida, es decir, están en el mismo pico, ambos están en el mismo pico, no como a la anterior, que estaban opuestas. Aquí nos damos de cuenta que 1 sobre 1 igual a 1, y 1 más 1 igual a 2, entonces acá se ganaron 2 voltios, hay de ganancia 2 voltios. Esto para a colación y explicándolo así brevemente, con estas vamos a hacer un cambio acá en la resistencia. La resistencia 2 le vamos a poner a la resistencia 2, dejémosla en los 10K, y a la resistencia 1 la vamos a dejar en 5K. Entonces 10 dividido en 5 igual a 2, más 1, 3. Entonces nos tiene que marcar 3 de ganancia. Vamos a ponerlo a trabajar. Ya tenemos 3 de ganancia. Entonces vamos a mirar lo que les doy. Exactamente hay 3 de ganancia, 3 voltios de ganancia, 2.95 voltios, 3 voltios de ganancia. Este es el tutorial para el ejercicio de la clase de electrónica industrial del amplificador operacional no inversor. Muchas gracias, disculpe, muchas gracias por su atención. Muchas gracias.